tres temas y qué mejor que con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que no sé si ya se encuentran por ahí. Ya está ahí Federico Anaya, ya lo estoy viendo. Ok. Bueno, gracias. Ahí está. El maxi abogado Federico Anaya Gallardo. Órale, y ahora sí con corbata y todo. Todo bien galán. Muy buenos días, Federico. El escudo de la UNAM, muy bien. Bueno, de vez en cuando uno tiene que regresar a su alma mater, ¿no? Eso. Bueno, estará por entrar David Peña, pero si quieren vamos entrando en materia, pues nada más te lo voy a decir así, Federico Anaya, Jesús Murillo Caram, caso Ayotzinapa. Ilumínenos, maestro, por favor. Más bien, primero agradecer que hayan hecho ustedes la recopilación de los videos, porque a mí me ayudó a volver a ver algo que siempre repetimos, cómo la vieja cultura jurídica se impone. Yo creo que la mejor manera de tratar con monstruos, porque es un monstruo el compañero Murillo Caram, es creyendo lo que están diciendo. O sea, ellos creen realmente lo que están diciendo. Entonces, él está completamente convencido en las conferencias de prensa que él ha probado porque tiene testimonios, ¿sí? Entonces, hay un acto mágico muy tradicional de abogados en el que lo que dijo alguien se convirtió en un escrito. E incluso en algún momento de los cortes que nos pasaron ustedes, se dice la primera versión de su declaración y que por lo tanto debemos darle más importancia. Ese es el viejo régimen de las Procuradurías Generales de Justicia, que tenían un concepto jurídico muy extraño que decía que la primera declaración es la que vale, porque es la más natural, ¿sí? Ahora, lo que hizo el escándalo fue que luego nos enteramos que las declaraciones que este señor decía se habían convertido en la palabra de Dios porque se pusieron por escrito en el expediente, en realidad habían ocurrido físicamente a través de tortura. Bueno, eso no lo podíamos imaginar y, por cierto, del tema que Alberto y Ernesto, ustedes estaban tratando ahorita con Steven, es parte de la cultura de mala investigación y de tortura que existe en todas las policías de México. Pero el problema grave es que cuando tienes un caso del tamaño de Iguala, Ayotzinapa, la mínima prudencia, ya no digo decencia, la prudencia, no arriesgarse a meter la pata, no arriesgarse a que te estalle la bomba en la cara, diría no sigas esas mismas prácticas. Pero lo que vimos es al señor Cerón dirigiendo la tortura de uno de esos declarantes. Por lo tanto, tú no le puedes creer a la versión original dada en la primera declaración, porque es la más natural. Por eso el nuevo sistema penal obliga que todos los testimonios se vuelvan a repetir frente al juez de manera oral. Y eso, aparte, cambia el paradigma jurídico, que en vista de que no está David, yo soy el que da la lección de derecho ahorita. Antes, lo jurídicamente más fuerte era la primera declaración. ¿Cuál era el problema? Que muchas veces se obtenía por tortura o por ignorancia o por confusión o por sacarme del problema. O sea, alguien me está acusando de algo y mejor acepto que sí lo hice para que entonces ya se arregle, pero luego no se arregle. Cambiamos de ese paradigma al nuevo paradigma que cuando esté ante el juez, en la etapa de juicio oral, el testigo tiene que volver a decir exactamente lo que dijo. Y si no lo dice, se cae la acusación. Por eso es, también Steven no lo dijo, que en juicio, uno de los casos que él contó se cayó. Igual, aquí yo les había contado el caso de un chico que se cayó la acusación del Ministerio Público porque los policías habían mentido sobre cómo lo habían arrestado. Ahora, Murillo Caram, había manera de que él no supiera lo que estaba ocurriendo, que estaba frente a un asunto gigantesco y que tenían el deber práctico de hacer una buena investigación. No, por supuesto que él sabía lo que estaba ocurriendo y precisamente por eso él es el principal responsable del encubrimiento de haber realizado mal la investigación a propósito. No sabemos por qué lo hicieron, eso es parte de lo que
el proceso penal tendría que revelarnos por qué lo hicieron, pero el asunto es, y creo que también en algún programa de Rompeviento ya lo había dicho yo antes, la tragedia de no investigar de manera inmediata, de manera profesional, seria, los delitos, es que las escenas de crimen se van echando a perder y se van desgastando. Y la segunda o la nueva tragedia de Iguala es que las nuevas investigaciones van a tener el límite de esta degradación de los sitios del crimen. Y por eso es tan perverso que ahora que agarran a Murillo Karam, sus defensores digan, es que no ha cambiado nada la verdad histórica, es exactamente lo mío, pero ahora lo están acusando a él. No, el señor boicoteó y saboteó el trabajo que la República le había encargado hacer. Eso es gravísimo. Y como dijo Alberto, aparte de todo, trataba de hacerse el chistoso y de sacarse en las entrevistas con puntadas habladas. Y eso no se vale. Y eso es un crimen gravísimo. Yo tengo el terror profundo, personal, de que en realidad, pasado tanto tiempo, probablemente estos son los crímenes que sí vamos a lograr investigar bien, procesar adecuadamente y castigar. Porque estos miserables lo que lograron fue destruir las escenas del crimen previo. Y eso es la tragedia más grande. Ya está con nosotros David Peña. Bienvenido a Momentum, David. La misma pregunta, la captura del ex procurador Jesús Murillo Karam, tu evaluación, ¿cómo lo ves? Hola, buenos días. Una disculpa por llegar un poco tarde, pero sin sueño. A ver, yo creo que me sumo justo a lo que decía Federico, pero me parece interesante y quizá, yo sé que ya hicieron el análisis sesudo en este espacio sobre el informe que presentó la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, pero me parece algunas anotaciones, algunos apuntes para justo contextualizar esto que está señalando Federico, que me parece importante. En efecto, digamos que muchas de las críticas que se vertieron sobre el informe que se dio a conocer el jueves de la semana pasada, se centraron en que no se alteraba, entre comillas, sustancialmente la verdad histórica que se había construido desde la Fiscalía, la Procuraduría General de la República con Murillo Karam en el gobierno de Peña Nieto. Y ahí me parece importante, digamos, datos que sí arroja la Comisión para la Verdad, que sí son sustancialmente diferentes sobre la construcción de la verdad histórica. Si lo vemos en la narrativa global o en la narrativa general, podría tener puntos de similitud, sí, pero hay puntos finos en donde me parece que hay que marcar una diferencia sustantiva. Y yo solo colocaré algunos justo para relacionar con la detención de Murillo Karam. El primero de ellos es la forma de complicidad o la estructura de complicidad que se vivía en ese momento en Iguala, en donde participaban tanto autoridades municipales, estatales como federales. La verdad histórica había señalado que sustancialmente se había centrado solo la corrupción a nivel municipal. El que se incluyen estos dos nuevos niveles de gobierno, a nivel estatal y a nivel federal, en la operación, en la participación, digamos, o en la ejecución de los hechos del 26 y el 27, no es menor. Eso rompe una burbuja, digamos, que se tenía solamente colocado a nivel municipal, y me parece que es un dato que se ha dejado pasar como por sabido. Algunos de los comentaristas o los analistas han señalado, bueno, ya sabíamos que había corrupción y pues esto no es nada nuevo, pero me parece no es que sea un dato nuevo que hubiera corrupción, pero sí que haya señalamientos sobre complicidad o corrupción o protección en el caso de autoridades estatales y federales, en los hechos específicos del 26 y 27. El segundo dato que a mí me parece muy relevante igual es la forma en la que, según la Comisión de la Verdad, operaron esa noche los grupos entre Guerreros Unidos y los policías de varios de los municipios de Iguala y aledaños de Iguala,
en la forma en la que disgregaron a los grupos de estudiantes. Esta verdad histórica era, recordemos, que era la construcción era que todos los estudiantes habían sido llevados al basurero de Cocula, ahí habrían sido asesinados o en otros lugares asesinados y llevados ahí muertos, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan. Esta otra parte de la verdad que la menciona la comisión señala la forma de operación de varios grupos al interior en la noche del 26 y madrugada del 27, de varios grupos operando de forma distinta, de forma con la misma instrucción, pero hacia lugares diferentes, operando de forma distinta. Y el tercer dato que me corrobora esta nueva información es que hay la presunción de que cuando menos 6 de estos jóvenes estuvieron vivos 4 o 5 días más. Hasta el 30 de septiembre, más o menos, hay registros telefónicos, hay registros de su actividad, lo que conduce o lo que me conlleva a mí a concluir de que no fue una operación única como la construyó La Verdad Histórica y Murillo Karam. ¿A qué voy? Con estos datos solamente de lo que se han presentado. Sí es nueva información, sí me parece que es información que pueda abonar a conocer un poco más lo que sucedió esa noche, esa madrugada, pero que no se va a poder conocer la verdad de fondo o la verdad completa, porque desde el día 7 que tuvo intervención, a los 7, 8 días que tuvo intervención la Federación, en las investigaciones del caso, empezó a manipular la información, a tergiversarla, alterar las escenas de los hallazgos, a torturar a las personas que detenía, y luego entonces los datos de prueba o la información que pudiera abonar para la construcción de la verdad, histórica o no, pero de la verdad de lo sucedido, se fueron destruyendo intencionalmente. Y creo que ahí me parece que es el segundo dato para llegar justo a la detención de Murillo Karam. No se trató en muchos de los casos de omisiones o errores del Ministerio Público o de quien levantó la escena del crimen o quien no resguardó, no preservó las pruebas. Eso me parece que es grave, pero aquí lo que está señalando la Comisión para la Verdad es hubo actuaciones dolosas, decimos nosotros, es decir, intencionales de alterar los hechos y de ocultar la verdad. ¿Con qué finalidad o con qué motivación? Creo que ahí va, y con esto concluyo, creo que ahí va una de las reflexiones que tendríamos que conocer en el proceso contra Murillo Karam y contra otros personajes que estarían siendo detenidos. Recordemos que hay 83 órdenes de aprehensión, según la propia información de la Fiscalía General de la República, 83 órdenes de aprehensión liberadas a partir de esta nueva información que arroja el caso. Sigue pendiente entonces el por qué se operó así, no en la noche del 26 y 27, ahí seguimos teniendo las hipótesis de cómo actuaron Guerreros Unidos, sino por qué se operó así desde las instituciones del Estado. Era para proteger a personajes políticos, era para proteger al Ejército y a la Marina, que estuvieron ahí interviniendo también, era para proteger otro tipo de acuerdos, de negocios, no lo sabemos. Y creo, y con eso concluyo, que esa pregunta tendríamos que irla profundizando, irla arrojando en cada una de las audiencias que se van a tener ahora en el proceso de Murillo Karam, que serán varias audiencias, que será un proceso largo y que, bueno, ojalá pudiéramos ir conociendo algo de la información que utilizó la Fiscalía General de la República para solicitar su orden de aprehensión. Gracias, mi querido David. Federico, este asunto que dice Alejandro Encinas, y que bueno, es el primer informe oficial del gobierno de la República, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de los resultados. Los informes que hemos escuchado son del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Entonces, la primera nota que me parece fundamental cuando la gente decía, pues no hay nada nuevo. Pues cómo no va a ser nuevo que el gobierno de la República reconozca que es un crimen de Estado el que se está presentando aquí. En el caso de los normalistas de Ayotzinapa, y que hable de toda una cadena de mando de arriba abajo y de abajo arriba, y que involucre al Ejército, a la Marina, y que ahora esté también ahí metida la Guardia Nacional, que es la que tiene también una documentación
y que señalaba Alejandro Encinas que también, que también tienen que presentar, igual que señalaba también el grupo interdisciplinario de expertos independientes en el informe que presentaron en marzo pasado. Entonces, aquí en esta parte me quedo pensando en la obligación que tendría, porque aquí otra vez vamos a ir con el cliente favorito de ustedes, la Fiscalía General de la República. El actuar o el proceder que está teniendo la Fiscalía General de la República, en este caso leí ahí algunas críticas con la detención de Murillo Karam, de que si el procedimiento no fue adecuado o sí, y quería preguntarle sobre eso y sobre esto que está solicitando de órdenes de aprehensión también contra 83 personas y entre ellos 20 mandos militares, Federico Anaya, 20 mandos, no dice elementos, sino mandos militares. ¿Qué decir ahí al respecto del papel cuál es la ruta que tiene que seguir ya en este momento la Fiscalía General de la República? A ver, esa pregunta específica, la final es bien fácil. Lo que tiene que hacer es hacer bien su trabajo. Mi problema es, igual que el de David, es que y el sistemáticamente lo vemos haciendo mal su trabajo. Y ojo, por eso es creíble, la experiencia que tenemos nos hace creíbles algunos tuitazos y algunos comentarios que ha habido. Por ejemplo, tuvimos acceso al video donde vemos a los agentes investigadores que llegan y ejecutan la orden de aprehensión. Si lo puedes pasar en off, Leonardo, mientras nos va platicando. Y una de las cosas ridículas, realmente ridículas, es que el compañero policía de investigación no termina de usar bien su celular y no encuentra la leyenda que tiene que recitar frente al arrestado, que es un ritual importante para asegurar el debido proceso de cualquier persona. Entonces, el comentario de Twitter era, bueno, si no son capaces de hacer eso siquiera bien, pues ¿cómo estará lo otro? Y hubo por ahí también en las redes sociales una especie de rumor respecto de algo así como que se les traspapelaron, hicieron un copy-paste malo y también estaban incluyendo una acusación de otro delito que no tenía nada que ver, lo cual es un error que David no me dejará mentir, una y otra vez encuentras en actuaciones del Ministerio Público. Si lo que acabo de decir tuviera algún atisbo de verdad, porque ojo, son rumores en redes sociales, pero nos los podemos creer por lo que hemos visto en otros casos, el problema es el mismo que dije yo al principio de Murillo Karam. Murillo Karam como procurador es un hombre del viejo régimen, de la vieja escuela jurídica y que repite todos los viejos vicios conceptuales. Y Hertz también. Sí, exacto, ese es el problema. Son de la misma escuela, de la misma generación, del mismo grupo, del mismo salón de clases. No necesariamente, creo que Hertz es todavía más viejo, pero de todas maneras sí, es la misma marca. Y entonces el problema es que vas a tener una mala acusación. Eso es grave, porque otra vez, en su entrevista con Steve, parte de las buenas noticias es que luego los jueces pueden liberar a las personas que hayan sido malamente arrestadas. El problema es que si el malamente arrestado es el monstruo, es terrible que se vaya libre por ese error. Eso sobre la fiscalía, pero también hay otra cosa importante. Nótese el cambio que sí tenemos, porque es una cosa súper novedosa. El procurador general Murillo Karam declara, y ustedes lo volvieron a pasar aquí en la mañana, qué bueno que no intervino el ejército, porque si ha intervenido, imagínense. A ver, imagínense, ¿qué significa imagínense? Nos imaginamos Tlatelolco, nos imaginamos el 10 de junio, nos imaginamos las masacres en Guerrero. Eso es lo que está pensando él. Y eso es lo que no queremos imaginarnos, pero lo que hicieron ellos fue el equivalente, precisamente. Y el cambio gigantesco es que la cabeza de la investigación, el subsecretario de Gobernación dice, esto es un crimen de Estado, y el centro del crimen de Estado que tengo perfectamente documentado ahorita es la destrucción de la escena del crimen, el boicoteo de la investigación y por lo tanto la denegación de justicia a las 43 familias. Ese es el mero centro. Ahora, ¿qué es lo que podremos descubrir después? Yo
siempre le tengo miedo de que la respuesta fácil, que es la gran conspiración, donde tú tienes a todas las autoridades de arriba hasta abajo complotando juntas para proteger un gran esquema, capaz de que no es esa la verdad. Es mucho más feo que cada uno de estos niveles de gobierno y cada una de estas autoridades, a veces en el mismo nivel, peleándose entre ellas, tienen intereses distintos, que eso también es una hipótesis razonable de por qué, lo que nos decía David, teníamos varios grupos agarrando a varios de los muchachos, que es una de las cosas nuevas. Y ahí regreso al ejército. Que no nos vengan a decir que qué bueno que el ejército no intervino, porque al ejército lo habíamos metido, de facto, todos, en tareas de seguridad pública. Y el ejército es el 27 Batallón, ¿verdad? Sí. Estaba contactado directamente con el C5 y con el C4. Por lo tanto, tuvieron acceso en tiempo real a ver lo que David nos describió ahorita, que hay varios grupos llevándose a varios grupos de muchachos. Es decir, si no había una coordinación, debió haber una intervención para detener el asunto. Y me parece que por eso Alejandro Encinas subrayó la traición, que es una traición. Si vamos a hablar de honor de cuerpo y espíritu de cuerpo, tú no puedes tener un agente infiltrado y luego abandonarlo. Eso es miserable. Y por eso creo que el subsecretario subrayó ese detalle, esa anécdota del informe, porque el ejército no cumplió con su deber. Su deber era, empezado el caos, intervenir para detenerlo. Y lo tendría que haber hecho, por lo menos, que ese es el argumento de Encinas, para salvar a su agente. Y no lo hizo. Esa omisión, ojo, en el mínimo minimorum esa omisión es el crimen central. Y no se vale, porque aparte de todo, esa omisión traiciona el principio de honor militar, el principio de valentía que le pedimos a las Fuerzas Armadas. No intervinieron y dejaron morir a los civiles, que era su deber proteger, y a su propia gente. O sea, ¿qué tipo de mandos son esos? Ahora, esperemos a ver qué mandos son los que se están diciendo. Y aquí, Ernesto, tú eres el más experto, porque lo has checado 20 veces. Mando supremo es el presidente de la República, alto mando es el secretario de la Defensa, mandos es el generalato. Y a veces... ¿Es el qué? El generalato. Sí, sí. Y a veces los coroneles cuando están al frente de una unidad grande, batallón, por ejemplo, ¿no? Esos son mandos. Sí. Tenemos que investigar exactamente qué está queriendo decir subsecretario de Gobernación, uno, y Fiscalía, porque luego capaz de que uno dice la misma palabra, los dos dicen la misma palabra, pero no están diciendo lo mismo. No, y me quedo, perdón, aquí que Alberto, me quedo pensando en el almirante Ojeda, también, porque habla de militares, pero no sabemos si en la Fiscalía son militares del Ejército, hay de la Marina o no se sabe en ese sentido. Y hablando de mandos, pues era el mando en Guerrero, precisamente el hoy secretario de Marina, el almirante Ojeda, cuando sucedió lo de Ayotzinapa en el 2014, ¿no? Perdón. Bueno, yo tengo preguntas jurídicas específicas para mi querido David Peña y también... Toda consulta causa honorarios, mi querido Alberto. Si son relacionadas con el tema, ningún problema, pero... Es que ya tiene un despacho de abogados. No, ya, mi querido Alberto, pues ya tiene despacho, ya cobra ahora. El pipirín, ya, entonces, tú dime, venga. Sí, pues hay que pagar la puerta de lujo y el portero ahí, la cama. Los cuadros, mira, ya le cambié los cuadros sí, porque me regañaron la vez pasada que no les gustaron y la chingada. Hay algo que en términos muy prácticos se llama, dentro de la cadena de mando, en términos muy prácticos hay temas donde el ejército funciona de esta siguiente manera. Hay asuntos que se pueden resolver a nivel del batallón, a nivel de la patrulla, para eso se entrena, inclusive a los mandos, los jefes de la patrulla. Hay algunos otros que tienen que ser comunicados y ordenados por el siguiente escalón en el tema del mando, por supuesto. Y hay algunos que son extremadamente sensibles porque afectan no solamente el tema de la imagen de la institución,
sino también implican un riesgo de seguridad nacional según las evaluaciones que hacen internamente. Y estos casos llegan hasta la oficina del mero mero, del secretario de la Defensa Nacional. Yo entendería que la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa es uno de estos casos que cumple con estas condiciones. Por lo tanto, si nos atenemos al protocolo y la forma como funciona el ejército, el general Salvador Cienfuegos tuvo que haberse enterado del movimiento y las órdenes que se dieron por parte de sus subordinados. No sé si esto que te cuento, que es una realidad del ejército, David, puede utilizarse como una forma ya en un proceso judicial, un elemento para probar que existe una línea conductual, línea de mando que lleve a Salvador Cienfuegos, que tuvo que haberse enterado y tendría alguna responsabilidad de lo que sucedía pues en Iguala, y tuvo alguna responsabilidad, ya sea por omisión o por comisión, en lo que finalmente conocemos ahora como un crimen de Estado. Puede argumentarse esta forma de operar, el modus operandi pues del ejército, como parte de un proceso judicial y que tenga como resultado una imputación directa hacia Salvador Cienfuegos, y lo mismo ocurriría con el Procurador General de la República, que en ese entonces, ojo, formaba parte de la estructura de gobierno del Poder Ejecutivo, no era autónomo, y con Enrique Peña Nieto, David. Mira, yo creo que en la pregunta, así como la presentas, Alberto, me gustaría dividirla en dos partes. La primera colocaría el tema de la responsabilidad directa de omisión, acción o omisión por parte de elementos del ejército 26 y 27 de septiembre. ¿Puedes acercar el micrófono, David? A ver, o hablo más fuerte, es que lo tengo acá, pero igual no se oye bien. Okay. Ok, hablo más fuerte, es que estoy desvelado. A ver, yo creo que colocaría 26 y 27 de septiembre como primer momento, Alberto, ¿no? Como responsabilidad, ya puede ser por acción o por omisión por parte de elementos del ejército. Y después lo que ocurrió, valga la redundancia, lo que ocurrió después del 26 y 27 de septiembre por acción o por omisión de elementos del ejército. El primer momento, 26 y 27, se sabía que el ejército tenía el seguimiento en tiempo real de las operaciones que estaban haciendo los jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, porque desde el 2014 se conocieron que había informes incluso al C4, al C2, C4, no recuerdo qué es lo que estaba en Iguala, de este control de cámaras, donde se iba monitoreando en tiempo real cómo iban, digamos, moviéndose los chavos para el tema de los camiones y la llegada a Iguala. Esa información que tenía el ejército, se tuvo conocimiento desde hace muchos años que tenía este seguimiento. Ese es el primer. El segundo es, cuando empieza la primera agresión, recordemos que hubo varias agresiones, pero la primera agresión que se hace en contra de los estudiantes que los bajan del camión, son policías municipales los que cometen esa agresión. En esa agresión se tiene conocimiento al batallón militar sobre lo que estaba ocurriendo, que había disparos y que se reporta, si mal no recuerdo los informes, como un enfrentamiento. Entonces, el ejército lo que hace es, según la propia información del ejército, se acuartela el ejército ante el enfrentamiento, justo como decía Federico, para evitar, digamos, caer en estas tentaciones represivas y autoritarias, se acuartela durante un par de horas, dicen los propios informes, y sale el ejército poco antes del segundo ataque. Cuando está por ocurrir el segundo ataque, ven movimientos igual de gente armada en Iguala, y sale el ejército entonces del cuartel para patrullar ese día en la noche. Uno de los llamados, si mi memoria no me falla, que sigo teniendo buena memoria, uno de los llamados que se le hace a través del 060 o este número de emergencia para denunciar lo que estaba pasando es de uno de los hospitales privados de Iguala, donde el director del hospital habla para decir que están entrando los jóvenes que están tomando el hospital. A ese llamado de emergencia llega el ejército. Los jóvenes ya venían huyendo de la segunda agresión armada. Lo que hace el ejército es sacarlos del hospital, literalmente, sacarlos del hospital ante el llamado que estaba haciendo el director y seguir patrullando la zona en las inmediaciones. En ese momento, si mal recuerdo, insisto, estoy sacando los datos de diferentes informes del GIEI, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hubo otro momento donde hay una
omisión documentada por parte del ejército. En el cruce de uno de los autobuses que van en persecución, no sé si el cuarto o el quinto autobús, que van en persecución ya de salida de Iguala rumbo hacia el crucero de Mezcala, cuando el autobús que pasa por abajo del Tribunal de Justicia, del Poder Judicial, en ese cruce hay un registro donde hay una patrulla militar y observa cómo pasan el autobús de los estudiantes en persecución los malandros, sean Guerreros Unidos, policías municipales, los que fueran, persiguiéndolos, y hay la presencia de un convoy militar o de una automóvil militar, ve esta persecución y no hace nada. Cuando esta persecución se cruza con el autobús de los avispones, que es el autobús donde iban los jóvenes del equipo de fútbol, atacan este carro de malandros que iba persiguiendo a los estudiantes, ataca el autobús de los avispones. Los avispones, la gente de los sobrevivientes, corren hacia Iguala a pedir auxilio y se encuentran con un otro vehículo militar. No sabemos si es el mismo que estaba en el puente, en el crucero, o es otro vehículo militar. Y le piden auxilio. Están los reportes de la CNDH donde le piden auxilio a este destacamento militar o a este convoy militar. Y el convoy militar les niega el auxilio a los sobrevivientes del ataque del autobús de los avispones. Y voy a esta parte. Cuando menos de memoria, les puedo citar estos 3 momentos de intervención, adicionalmente al seguimiento que se hacía vía cámaras y vía inteligencia de lo que estaban haciendo los jóvenes estudiantes. Cuando menos hay estos 3 momentos de intervención. En esos momentos de intervención vemos, si no una acción dolosa, proactiva para participar en la desaparición, sí me parece clara que es una omisión. Ahí sí puede ser una omisión flagrante o una omisión dolosa, de decir, no vamos a participar porque no tenemos instrucción o porque tenemos complicidad o lo que sea. Pero ahí sí hay cuando menos 3 momentos en el tema de la omisión de actuación o la falta de actuación, sobre todo cuando tenían conocimiento de lo que estaba pasando, tenían conocimiento de los hombres armados, vieron a los convoys de los hombres armados, recibieron un llamado de urgencia por parte de los heridos del autobús de los avispones y no reaccionaron y no intervinieron. Entonces, en estos tramos, solo en la noche del 26 y 27, yo desprendería que hay responsabilidad por omisión por parte del ejército. Segundo momento, Alberto, sobre el tema de qué pasa después. Bueno, la intervención de ellos a partir de la instrucción presidencial en el día 7, que toma control de las investigaciones, la Procuraduría General de la República, ahí viene otro desglose de responsabilidades. Ocultaron información, tergiversaron información, alteraron información, no aportaron información suficiente, negaron la información durante muchos años y eso impidió conocer o avanzar las investigaciones en cuanto a la verdad. Me parece que ese es otro gran paquete. Entiendo que aunque hubo un raspón velado de encinas, al ejército no nos ha entregado toda la información, buena parte de la información que se conoce hoy proviene del ejército. Y, por ejemplo, en el tercer informe del GIEI, estas videograbaciones recuerdan por los drones de la Marina, donde se ve precisamente a Murillo Karam llegar al basurero de Cocula a decir así, pongan, quiten, muevan, alterar toda la escena y a reconstruir o a fabricar lo que después sería la base de la verdad histórica. Esa información y esos videos fueron aportados por la Marina. Entonces, concluyo la pregunta, Alberto. Me parece que hay que hacer otra vez el análisis del tramo de responsabilidad de cada uno de estas personas, digamos, de estos servidores públicos, en el caso del Ejército y la Marina, y sobre el tema de la cadena de mando, yo no sé si necesariamente haya sido una instrucción expresa de no intervengan, o si era una política digamos, de una estrategia o una política ya adoptada, en donde solo podían actuar a orden expresa. No sé si me explico. Que la lógica era, ustedes dejen pasar, ustedes dejen que hagan lo que pasa, salvo que reciban la instrucción de hacer algo. Y en el caso, después ya de que habían pasado los hechos, ahí sí me parece que hay instrucciones. Yo no creo que el cabo Pérez o el soldado de raso de infantería Hernández, por su propia decisión, haya decidido alterar la escena, no rendir la información, no presentar.
sí me parece que sí hay una instrucción y que esa parte de la investigación cruza justo con cómo se utilizaron a las instituciones del Estado para hacer esta reconstrucción o para hacer esta fabricación de la ahora ya no verdad histórica, sino pues esta fallida verdad que se quiso construir como narrativa oficial. No sé si con eso respondí, mi querido Alberto. Básicamente lo que quería saber es si hay alguna forma dentro de esta forma de manera de operar del ejército de que la responsabilidad llegue a Salvador Cienfuegos, pero por lo que explicas está como que complicado, ¿no? Déjame, tengo ahí algún punto también sobre esto que tiene que ver con el general Cienfuegos, y esta pregunta pues va para ambos, para Federico y David. Vamos a ver el video, la descripción que hace Alejandro Encinas sobre el infiltrado y sobre la responsabilidad del ejército, y con esto que dice va la pregunta sobre Cienfuegos. La Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la normal al soldado Julio César López Patolsin, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la normal. Era el responsable de informar de lo que acontecía en las asambleas de la normal y de las movilizaciones de los estudiantes, e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado López Patolsin, que estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macía Barbosa del 27 Batallón, su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el protocolo para militares desaparecidos, que de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolsin, sino a todos los estudiantes. Por eso, todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada a Rancho del Cura y a la caseta de Iguala, su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto, lo cual las omisiones en las que incurrió estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y el asesinato de los estudiantes. Federico Anaya, mi querido Maxi abogado, dice acción, omisión o negligencia, dice el subsecretario Alejandro Encinas. Estoy pensando, deja correr los siguientes 10 días, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses y todos los meses que quieras, que el general El Salvador Cienfuegos se negó sistemáticamente a que fueran interrogados los militares, teniendo un infiltrado en materia de no sé si ahí es solamente acción, omisión, negligencia o encubrimiento, si ahí podría entrar este tipo de señalamientos o de delitos, pero me cuesta muchísimo trabajo creer que con este caso del infiltrado, si tuviéramos que buscar un camino para llegar a Salvador Cienfuegos, esto que está planteando Alberto Nájar, pregunto si este caso del infiltrado no podría o habría la posibilidad de facilitar una ruta, un camino para llegar a Salvador Cienfuegos en términos de la obligación que tendría como secretario de la Defensa Nacional. A ver, rápidamente, en alguna ocasión tuve oportunidad de llevar un caso ante el general Cienfuegos, cuando era secretario. Había habido una serie de amenazas de una persona que se ostentaba como militar en contra de personal de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Y gracias a la entonces senadora Dolores Padierna, tuvimos una entrevista con el general secretario, le dimos todos los nombres de las personas que habíamos identificado que estaban hablando y amenazando, y en menos de 20 minutos, el general secretario tenía el reporte de quiénes eran estas personas, cuándo habían desertado del ejército y en qué unidad habían estado. O sea, una de las cosas que nos puede dar certeza es que el ejército es una burocracia bien organizada, muy centralizada, bien organizada. Lo que dijo Encinas es que tenemos a un agente, López Patolsi, y tenemos un oficial que es su responsable, teniente. Un teniente. Un teniente. Ojo, un teniente es un oficial de bajo rango, o sea, arriba del teniente va a haber 2 grados de capitanes, un mayor, coroneles, y hasta arriba, 5 grados arriba va a ser un general. Entonces, es un responsable oficial de grado medio, más bien bajo. Pero ante la gravedad de los asuntos y tomando en consideración que hay C4 y la Secretaría de la Defensa Nacional recibió una orden general de parte del presidente de la República de apoyar en materia de seguridad pública, la información específica que nada más tenía el teniente originalmente en esa mañana, seguramente se transmitía a su general, el comandante del 27 Batallón, y el general tenía la obligación de reportarlo a través de su propio Estado Mayor, sección 2, inteligencia, a la superioridad. Entonces, la superioridad, por supuesto que tendría que haber estado informada. Si no al momento, minuto por minuto, sí en los siguientes 20 minutos. Sí. Ahora, hay una opción para esto. Y esa es la diferencia entre acción y omisión. Nada más que dentro de la omisión aparece la negligencia. El general secretario, que yo lo vi, me consta que tenía el control de su secretaría y podía identificar personas de manera inmediata, en menos de 20 minutos, a lo mucho 20, puede escoger decirnos que fue un tonto, iba a usar una palabra más fuerte, pero dejémoslo así, tonto, o que sabiendo lo que estaba pasando, abandonó a su operativo y al momento de abandonarlo, renunció a la posibilidad de ayudar a los civiles. Él tomó esa decisión. O es un tonto que no se dio cuenta, es en ese momento, contrario a la entrevista que les acabo de contar yo para el caso de la UACM, que estaba el general secretario ahí con sus asistentes y sus botoncitos para llamarlos, capaz de que cuando pasó lo de Iguala, el señor estaba muy cansado, igual que David, y tuvo que dormir más de la cuenta, y entonces se le fue. Puede escoger decirnos que fue un tonto, pero eso se llama negligencia. Y en ese caso es negligencia criminal, porque la omisión causada por su negligencia causó la muerte. Eso es lo que está diciendo Encinas. No menos, ¿eh? Ahora, pudiera ser, también tiene una salida el general secretario. El general secretario es decir, yo recibí, supe, inmediatamente reporté. ¿A quién tiene que reportar? Al comandante supremo. Y otra vez, lo que acabo de decir, aplica arriba. Yo tengo, si me permite, yo tengo otra hipótesis sobre el mismo tema, sobre el mismo punto, Ernesto. Sí, a ver. Primero, digo, yo entiendo la intencionalidad o de podernos adentrar en la responsabilidad en una cadena de mando superior. Pensar en Cienfuegos después de que fue rescatado literalmente de las manos de la DEA, que fue todo un tema, yo honestamente es imposible. O sea, yo no voy a decir es materialmente imposible, es imposible pensar que este gobierno va a señalar o acercarse a fincar una responsabilidad después del trato que vimos que le dio en Estados Unidos. Digo, eso me parece claro como punto tajante. Ahora, si nos vamos a este tema de los mandos operativos, que son un poco los que había señalado Encinas, yo colocaría 2 puntos ahí. Primero, se sabía, desde luego, el ejército tenía a este militar infiltrado. El dato de que era una persona infiltrada se supo también a las pocas semanas, no sé si un par de meses después de ocurrido los hechos, quizá antes de que acabara el 2014,
según yo, ya se tenía esa información. A ver, ¿cuál fue la reacción o cuál presumo que pudo haber sido la reacción? El primer escenario es el que dice Federico, no lo contradigo, me parece que ese es un escenario posible. Y el segundo que yo coloco como una posibilidad también es que se tuvo conocimiento de la desaparición, se supo que esta persona estaba desaparecida y para en ese momento todavía evitar que se supiera que había una persona del ejército infiltrada en Ayotzinapa, con qué información estaba pasando, se hizo una especie de control de daños, que era más peligroso, riesgoso en ese momento de crispación política y social. Que se incluyera en el paquete de los 43, así en general, o que se supiera que era un militar infiltrado que tenía operación de inteligencia al interior de la normal. Me parece que fue una decisión política, no operativa, el decir, déjenlo en el paquete. Cuando reviente el cohete, ¿no? Ya podremos informar o podremos decir qué pasó. Y eso al final fue una decisión también política. Yo no sé si fue omisión, como dice Federico, puede ser una omisión o negligencia, pero a mí me parece que sí hubo algún mando, no sabemos a qué nivel, que tomó esta decisión. Y segundo, en esta misma otra hipótesis, es el subsecretario Encinas señala, y ahí me pareció muy raro, que señale que no se actuó conforme al protocolo de búsqueda de militar desaparecido. Instrumento que además no conozco y no tendría por qué conocer, pero que me parece muy raro que hace 8 años, sin ley de desaparición, sin protocolo de desaparición, sin protocolo de búsqueda, sin el delito de desaparición como tal, el ejército tuviera un protocolo de búsqueda, además un protocolo de búsqueda de militar desaparecido. ¿Y por qué lo cuestiono? Porque me parece que puede tener lineamientos internos, operativos, reactivos de búsqueda ante una desaparición de un militar. Yo no sé si hubiera un protocolo de actuación como tal, eso es duda, y insisto, por desconocimiento. Yo he rastreado la información, no solo a partir del informe, sino muchísimos años atrás que he hecho la documentación de diferentes momentos en el caso, y nunca encontramos, no había ninguna referencia nacional de ningún instrumento de búsqueda en el momento de los hechos. No había. Entonces, me parece que ahí primero es un dato, no es de fondo tampoco, es decir, no desvirtúa la veracidad de lo que está diciendo Encinas, es un dato nada más anecdótico, pero parece que sí se tiene que hacer la revisión de qué tendría que haber hecho la autoridad. Y ahí me parece que entonces entra esto que decíamos, el que le decía Alberto, de la responsabilidad de los militares posteriores a lo del 26 y 27. ¿Cómo respondió el ejército? Y ese me parece que es un punto. Ahí yo creo que sí se pueden desprender 3 o 4 responsabilidades. Quizá en este listado de 20 militares que estén en el paquete, hay los que el mando operativo, el encargado del instrumentar la búsqueda, y no la instrumentó, digamos, independientemente de la orden que hayan recibido, pero a mí me parece que hay que centrar, digamos, o tener el punto focal ahí también sobre la forma en la que debió de haber reaccionado el ejército, insisto, posteriormente a sabiendas de que uno de los jóvenes desaparecidos era un militar infiltrado. Y termino nada más diciendo, esta otra hipótesis nos conduce entonces no solo a una omisión o a una negligencia, sino a una acción dolosa de dejar de buscarlo intencionalmente a partir de una instrucción. ¿Quién dio esa instrucción? Desde luego que nos gustaría conocer la cadena de mando, pero cierro con lo que empecé. Nunca vamos a llegar al sagrado señor Cienfuegos, que fue recuperado de las manos, de las garras de los estadounidenses, porque si allá con lo que tenían no dio para sustentar o lo rescataron, aquí me parecería muy complicado que la cadena de mando pudiera elevarse o pudiera llegar hasta ese nivel, aunque sí pudiera llegar a otros niveles militares, me parece que sí puede llegar a otros niveles militares, incluso de la Marina también. Eso va a ser interesante también sobre la responsabilidad del almirante que ahora forma parte del gobierno, justo para ver cuál fue la responsabilidad de los marinos, sobre todo en la manipulación de lo que se ve en los videos del basurero de Cocula. En ese punto yo nada más quisiera agregar una cuestión. Yo no soy tan claro de que no sabemos qué es lo que va a pasar o si podemos saber lo que no va a pasar. De hecho, la historia completa de cómo el gobierno, administración López Obrador, ha lidiado con el caso Iguala Ayotzinapa, es la historia de el gobierno civil democrático
presionando para saber la verdad y el ejército denegando información y tratando de evitar que siga adelante la investigación. Eso es el hecho. Y aquí es una cosa que Ernesto estaba muy espantado diciendo, ¿quién será leal? ¿El presidente al ejército, el ejército al presidente? Sí, lo espantado. Exacto, no, y tenemos que estar espantados porque el ejército de facto es el gran poder fáctico. Hablan mucho acerca de que lo que querían era tener un marco legal que los protege, etcétera, pero en el fondo han sido la institución que ha estado fuera de la ley civil todo el tiempo. Y ese era el pacto político priista del siglo XX, estar fuera de la ley. El problema es que la tragedia de Iguala y Ayotzinapa, y no nada más ella, todos los demás casos, han demostrado que no hay manera que esta república siga teniendo al ejército fuera de la ley civil. Tiene que rendir cuentas. Yo sí creo que debe haber un protocolo por una razón. Por lo menos desde el año 93, en el contexto estábamos al borde de la insurrección neozapatista en Chiapas, hubo una desaparición de un oficial y de un soldado en los Altos de Chiapas. Fue un caso, lo conocimos perfectamente. Entonces, yo me puedo imaginar perfectamente que la burocracia también organizada, que es el ejército, creó un protocolo para buscar a sus desaparecidos. Ojo, no es el fenómeno de desaparecidos de la sociedad civil que nosotros estábamos trabajando. No, es el mando militar que tiene operativos en campo y que de repente se le pierden. Y tiene que encontrarlos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nadie sabía que existían esas cosas, que es muy lógico que haya. El problema es que están fuera de la ley y el problema es que tienen que entrar a la ley civil. Y en la ley civil, tristemente para los generales y para los coroneles, tienen que escoger. La única libertad es decirnos si son tontos y fueron omisos y por lo tanto no merecían los grados que le dio el cuerpo, o son criminales que están corrompidos, amarrados con otros intereses que nos tienen que decir cuáles eran. Que escojan. Pero el ejército no puede estar fuera de la ley. Y, ojo, lo que está haciendo la administración López Obrador es un pleito. O sea, yo creo que hemos visto varios rounds. Uno fue Cienfuegos y otro es este. Otro fue el incidente que discutimos aquí también acerca de del discurso del general secretario en el campo militar número 1, donde ves a la autoridad civil presionando hacia un lado, incluido el comandante supremo dando órdenes, y el cuerpo militar diciendo que no. Y hay un detalle. A mí me caen bien los marinos, pero siempre me da terror que es un cuerpo militar que viene desde la época virreinal. Y aparte están muy orgullosos de esa tradición. Y un detalle interesante, la Marina, al parecer, por lo que sabemos acá del lado de la sociedad civil y del gobierno civil, son los que primero empezaron a cooperar. Esos videos de los drones, estoy seguro que los generales de verde no estaban muy contentos de que hubieran aparecido. Pero ¿cómo que son los primeros en cooperar? Si dieron los videos 3 años después. Una cosa. De la administración de López Obrador. Ojo, los primeros en cooperar en este capítulo. Ojo, el cuerpo militar es uno solo, se están resistiendo, pero según avanza, lo que estoy diciendo es que la cosa es dinámica, que avanza el cuerpo civil exigiendo la información y en el cuerpo militar de repente va a haber algunas secciones, los marinos, que probablemente van a decir, a ver, yo no estaba ahí al mando y yo sí vi las cosas que pasaron, eso fue lo que ocurrió. Sí, aquí el problema es que el actual secretario de Marina es el que estaba al mando. Ojo, ¿al mando de qué? Tengamos cuidado con las palabras. Seamos de la zona, al mando de la zona militar. De la zona de Guerrero. Sí, sí, la sí, zona naval. De todo el estado de Guerrero. De la zona naval. No, exactamente. Los marinos que aparecen hay marinos que aparecen en la imagen del dron, por eso el dron de la Marina, ahí hay marinos abajo. Esos marinos que participaron en la alteración de la escena
por orden, por instrucción, por lo que fuera, donde llega Murillo Tienen Caram, un mando que es el mando naval. pues ahí no hay mucho para dónde hacerte. O sea, ellos dependen, sí, del teniente, el subteniente, No. toda la cadena de mando, Y pero ahí, dependen una de cosa, la zona. pero seamos serios ahí. Ahí yo la pregunta que tendría es, ¿por qué es la bronca de tener 2 secretarías militares? Tienes Pero yo sí soy serio en eso, yo sí sé de lo que te estoy diciendo, Federico. O sea, pero sí, la zona naval controlaba la zona de Iguala. a ver, El mando de esa zona era Pero el queda. actual. De hecho, si recuerdas, Ernesto, el problema es que ahí hay una contradicción. Entonces lo que estamos diciendo, te lo acepto, pero entonces hay 2 mandos. El mando naval controla la zona de Iguala y el comandante del 27 Batallón también controla la zona de Iguala. Sí. sí, ¿Ok? sí, Eso sí. necesitamos saberlo porque eso es una tontería. Es una Bueno, pero estupidez. así funciona. No, así funciona, no, Federico. A ver, no, Pues, eso. A ver, no, Ernesto. A ver, démonos cuenta del tamaño de la bronca. No, Federico, Lo que mira. a ver, déjeme terminar, compañeros, estamos del mismo lado. Si lo que vamos a descubrir es que los militares, que deberían, en mi opinión, estar en una sola secretaría, por cierto, tienen 2 mandos militares, un almirante y un general, en el mismo territorio, eso se llama negligencia y en ese caso es negligencia criminal. Y alguien tiene que responder por eso. Pero no es negligencia. Son dos cuerpos diferentes. Sí, No, y es el tienen mismo mandos distintos, No, Federico. Son dos O sea, cuerpos mira, diferentes, Federico. velo en Matamoros, velo en Nuevo Laredo, En Veracruz. velo en Tuxpan. A ver, Hay ejército y hay marina en el mismo lugar. Compañeros, en materia militar, cuando tú tienes un problema como el que estamos viendo en Iguala, si tienes 2 cabezas militares, entonces estás asegurando el fracaso general. Eso es un error y eso es negligencia. Si así está diseñado, pues está mal diseñado y eso es lo que tenemos que cambiar. Sumémonos a tu posición, mi querido Federico. ¿Está mal diseñado que funcione así? Sí, te la compro. Así funciona. Hay que ver el análisis de cómo, por qué funciona así. Ese es otro tema. En ese momento, 26 y 27 de octubre de 2014, así funcionaba el ejército con control territorial y la marina con control territorial. ¿Está mal? Bueno, pues quién sabe, quizá está mal. Desde tu posición me parece que está mal, pues yo me sumo, no te contradigo. Así funcionan hoy, así funcionaron ese día. Ahora, cada uno de ellos tiene un mando y una serie de responsabilidades. Si así como estamos analizando la posible cadena de mando del ejército, tanto por acción como por omisión, tenemos que hacer la revisión de la cadena de mando de la Marina, tanto por acción como por omisión. Si no nos gusta, si nos cae bien la Marina y que nos caen muy bien los marinos, pues eso es aparte. Pero la cadena de responsabilidades que tenemos que analizar en o lo que nos corresponde, digamos, opinar sobre el análisis que hizo la comisión y que está haciendo la Fiscalía General de la República es qué nivel de responsabilidad tuvieron los marinos, tanto el 26 y 27 de septiembre, si es que hubo en esa noche, y si no, en los hechos posteriores al 26 y 27, que cuando menos, diríamos los abogados, prima facie, o sea, de entrada, ¿no? Ya estamos viendo los imágenes de los drones que se presentó en el tercer informe del GIEI, donde hay marinos en la escena del basurero de Cocula, antes de que llegaran los peritos que se resguardara la escena. A mí, de entrada, cuando menos eso, a mí me da una responsabilidad para esas personas que estuvieron ahí abajo. Así. Ahora, ¿cómo actuaron? Si fue por orden, si fue por instrucción, si fue de motu propio, ese es otro tema. Pero me parece que sí, no podemos deslindar tampoco las responsabilidades y decir, es que en uno sí y en otro no, hay que hacer el análisis de todo. Ok, se puede interpretar así lo que dije yo, pero no era mi intención. Lo que estoy diciendo es que no sabemos lo que va a pasar, sino que estamos viendo un partido que sigue caminando y no sabemos quién va a meter el siguiente gol, si un lado o el otro. Lo que yo creo es que la aparición súper tardía, 3 años tarde, de esos videos con los marinos es un primer deslinde de la Marina diciendo, aquí está, yo sí colaboro. Y eso quiebra el frente militar que lo que quería era que no se supiera nada. Y lo que estoy diciendo es que lo que estamos viendo es una cosa muy buena en una república, que es el enfrentamiento
entre el mando civil que está exigiendo que le den la información y los mandos militares que se la deniegan primero y luego empiezan a dividirse entre ellos. Lo cual no es malo, porque si vas a salvar la institución militar, tienes que deslindar las responsabilidades y decir quiénes son los criminales dentro de esas instituciones. O quienes La única ordenaron la actuación criminal, o quienes Exactamente. ordenaron esa actuación criminal. Que me Exacto. parece más. Y eso Porque los es demás son tropas, tropa que obedece lo que le da la instrucción. No, exactamente. Si te fijas, estamos en el mismo lado. Ujú. Y de hecho, quiero aclarar que lo que dije es que son tan antiguos los marinos que son los que menos bien me caen. Pero son los que bajaron primero. Eso se interpretó mal en el chat. Incluso dijeron, a mí nadie me cae bien en el chat cuando tú dijiste eso de los marinos. No, ya lo sé, pero... Oigan, perdón que ya los tiempos nos van a dar. Nada más sobre el tema, no sé si nos dé tiempo el otro tema, pero quería hacer la vinculación del análisis sobre lo que está presentando la Fiscalía General de la República en contra de Murillo Karam. Según las notas de prensa que reportaron el inicio, el comienzo de la audiencia inicial, donde se le formula la imputación a Murillo Karam, los ministerios públicos que llegaron no conocían el expediente, según las notas que reportan varios periodistas, varios reporteras que estuvieron allá o que tomaron nota, que incluso el juez les llamó la atención porque no conocían el expediente de la que estaban presentando la imputación a Murillo Karam, que una buena parte está basada en testimonios de nueva cuenta a la vieja usanza, a la vieja escuela, a la vieja guardia, digamos, ¿no? Y es interesante también ver la forma en la que va a, lo diré en términos prácticos, a actualizar el delito cometido en ese momento al momento actual, porque se le está imputando algo relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes, desaparición forzada. Hay una subtipo, digamos, de aquiescencia, se llama, o permisividad o complacencia por parte de las autoridades cuando tienen conocimiento de que se cometió el delito de desaparición forzada o de desaparición cometida por particulares, de acuerdo a la Ley General de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Hay una responsabilidad en donde se le finca a las autoridades que tuvieron información y que ocultaron la información o que negaron la información. Es una suerte de responsabilidad administrativa dentro de la ley de desaparición y desaparición forzada. Entonces, eso me parece, perdón, interesante ver cómo lo va a actualizar, es decir, cómo va a adecuar el tipo a imputarle la responsabilidad a Murillo Karam, cómo va a trasladar, está relacionado con tortura también. Entiendo que la tortura está directamente vinculada con lo que hizo Tomás Herón al momento de la detención de varios de los sujetos de Guerreros Unidos. Ahí estamos viendo igual si se va a trasladar una responsabilidad por omisión. La Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura en México también establece un tipo penal que tiene que ver con la omisión. Cuando tú sabes o tienes conocimiento que un funcionario bajo tu cargo o bajo tu mandato cometió un acto de tortura o está cometiendo un acto de tortura y no lo denuncias, no lo remueves, no lo investigas, incurres en esta suerte de responsabilidad igual por la negligencia o la omisión en el deber de cuidado, deber de protección que establece la Ley General. ¿A qué voy? Cuando menos con estas dos, porque la otra es obstrucción de la justicia, si mal no recuerdo, algún delito relacionado con obstrucción de la justicia. Si mal no ubico, estas dos son por la omisión de nueva cuenta en la que incurrió Murillo Karam al momento de que tuvo conocimiento de los hechos o que tuvo información sobre los hechos, tanto en la tortura como en la desaparición. ¿Por qué me parece interesante? Porque son delitos que no son fáciles de probar. Es decir, tú no basta solamente con que acredites que tenías una obligación y que no cumpliste dicha obligación. Acércate al micrófono, David. Sí, tienes que acreditar, no solo basta con acreditar que tenías una obligación legal y que no cumpliste esa obligación legal. No es tan sencillo el vínculo. Tienes que acreditar que primero tenías tú la responsabilidad, tenías tú la obligación legal, qué tendrías que haber hecho en términos de esa obligación legal, qué hiciste o dejaste de hacer, si lo que hiciste era suficiente o no para alcanzar el objetivo de tu mandato legal,
y en función de eso señalar una responsabilidad de incumplimiento. ¿Por qué? Perdón que me meta a hacer esta cosa tan rebuscada, pero me parece muy importante la forma en la que va a sustanciar el proceso la Fiscalía General de la República, en la forma en la que va a solventar el proceso. Sobre todo, y lo vinculo al segundo tema, que ya se nos va a acabar el tiempo, sobre todo porque pues ahora vimos la actuación de la Fiscalía General de la República en el caso de Rosario Robles, que nos sorprendió a muchos la forma en la que actuó la Fiscalía en 2 días, cambiando la posición que tenía durante 3 años. Y uno de los datos que se está dando a conocer por la propia defensa de Rosario es que no, la sustanciación de la acusación que tenían en su contra es bastante débil, y lo otro, y que no me parece un dato menor, y con eso le paso el balón, es que tenía la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión liberada en contra de Rosario Robles por delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita, que no le cumplimentó, ni en los 3 años que estuvo en prisión preventiva, ni al día de ayer que salió, o antier, que salió del reclusorio, que yo pensaría que así se hace generalmente, sale del reclusorio por una causa, y le dicen, venga usted señora, tengo una orden de aprehensión, fíjese que va para adentro, ahora por otra causa, y no le cumplieron. ¿Por qué no ejecutó la Fiscalía General de la República esa otra orden de aprehensión que tiene liberada en contra de Rosario Robles? Gran duda, buena pregunta, y un poco nos mete al cuestionamiento de nueva cuenta de nuestro cliente favorito en este bonito espacio noticioso. Pues es que todo esto que hemos conversado se puede resumir como las dudas que ha desatado este fin de semana, no solamente el caso Ayotzinapa, sino ahora también la Fiscalía General de la República, que bien mirado, pues es el mismo origen de las dudas, porque la responsable de encauzar el caso Ayotzinapa y de castigar a los perpetradores y los presuntos responsables es la Fiscalía General de la República, y ahora le sumamos también esta parte que mencionas, David, y que en todo caso nos habla también de nuevo de lo mismo, negociación política en temas judiciales, y de nuevo la verdad jurídica, la verdad que necesitan las víctimas, queda ahí sujeta a el mejor postor, desgraciadamente. Pues sí, como mencionan, ya se nos acabó el tiempo. Alberto, yo nada más diría una cosa extra. El problema de que ahora sí todo está en manos del fiscal general de la República y de esas negociaciones políticas que tú acabas de decir, es que este fiscal general de la República funciona mentalmente en el viejo régimen. Y en el viejo régimen hay una confusión perversa y mala entre la institución militar, que todos estaríamos de acuerdo que hay que protegerla como institución, y los militares específicos que son responsables de problemas. Y este hombre piensa con el viejo régimen. Ese hombre fue el que sacó a Cienfuegos. Ese hombre fue el que hizo una pésima investigación. Aquí lo discutimos en esta mesa para el caso de Cienfuegos. Y el problema es que tú tienes en el otro lado a Alejandro Encinas, que es el denunciante del Poder Ejecutivo, diciendo, yo estoy viendo todo esto en la Comisión de la Verdad y por lo tanto me parece que tenemos 20 bandos militares que cometieron estas faltas. El problema es que el acusador no cree lo mismo que Alejandro Encinas. Eso es el problema. ¿Me dejan hacer 2 comerciales antes de que termine el...? Sí, ya, porque ya nos pasamos un montón. Perdón. Uno breve, rápido. Nos sumamos desde este espacio, y los incluyo, a la campaña del tuitazo por la libertad de Kenia Hernández. Hoy se está celebrando una audiencia de alegatos en la apelación en el caso del Estado de México. Está una campaña en este momento, empezó a las 10 de la mañana, 10:30. En el chat lo estuvieron poniendo, entonces sumarnos igual a la exigencia de libertad para Kenia. Saben que desde este espacio hemos apoyado y hemos dado voz a las denuncias, que me sumé hace un par de semanas ya al acompañamiento político del caso también. Entonces me parece importante colocarlo como primer comercial, libertad para Kenia. Salió en la semana pasada, ya no nos dio tiempo de comentarlo, no sé si lo comentó acá, pero salió un llamado de la Relatoría para Personas Defensoras de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señalando que le pedían al gobierno mexicano la libertad inmediata de Kenia por las violaciones al proceso que se habían documentado desde la Oficina de Naciones Unidas. Entonces me parece que es un dato igual muy importante.
Y el otro comercial es que les invito a que sigan la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el próximo viernes 26. Es a las 6:30 de la mañana, entonces en vivo va a estar complicado, pero pues aquellos madrugadores, 6:30 de la mañana, del caso Daniel García y Reyes Alpizar contra México, un caso de tortura, detención arbitraria, arraigo y prisión preventiva. Es el tema central del caso en la Corte Interamericana, es el análisis de la prisión preventiva oficiosa de esta discusión que hemos tenido aquí en este espacio, que yo me he pronunciado en contra del aumento del catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional que se impulsó en este gobierno y la utilización en exceso de la prisión preventiva oficiosa. Yo participaré en esa audiencia, formo parte de la representación legal del caso, entonces, bueno, les invito también a que nos puedan acompañar a ver la audiencia, si no la pueden ver en vivo, 6:30 de la mañana, pues que la puedan ver ya en la repetición en los canales oficiales de la Corte Interamericana. Es cuanto, mis queridos compañeros. A ver si nos mandas liga por ahí, David. Sí, claro que sí, para compartirla. Bueno, estamos colgadísimos, mis queridos Maxi abogados, quedamos con temas pendientes. Un fuerte abrazo. Gracias, abrazos, saludos. Gracias. Hasta luego.